Hola, bienvenidos a Mamá Felices, una semana más, día lunes. Gracias por estar del otro lado. Hola, Pablito. Andy, ¿cómo te sentís los lunes? Estoy rara. Nos estamos Porque antes ubicando. era todos los días, entonces dejábamos para el día siguiente. Pero ahora es que tenés que meter todo en un mismo día. Y nos tornamos especiales ahora. Sí, son de los especiales de Mamá Felices, todos los lunes a las 20, a las 8 de la noche, por UCL Televisión, un Para canal toda Latinoamérica a través de Personal Flow. Total. La canal sintonía 567. 567, ahí se prende todos los días, obviamente pueden activar UCL Televisión, que sale en Argentina, que sale en Perú, que sale en Chile, en Paraguay, en Colombia, en México, y obviamente por la plataforma en todo el mundo. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de armar especiales con entrevistas, con notas, con todo lo que tenga que ver con este mundo de la maternidad, de las mujeres y de las familias. Y la verdad que me encanta porque toda esta semana estamos teniendo figuras internacionales y me encanta porque tienen unas historias muy importantes, impactantes, y aparte también recorrer Latinoamérica y el mundo está muy bueno. ¿Todo bien, Pablito? Muy bien, y más aún recibiendo gente que tal vez Sí. no tenga esa prensa tremenda Sí. y que es muy talentosa. Totalmente. Ella Y es acá Darina, tiene su espacio, ¿no? Darina Butric. Hola, Darina. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Un placer tenerte, un Gracias placer por la tenerte. La verdad que ella, con ese rostro perfecto que tiene, perfecto, naciste en Ucrania Nací en Ucrania, y a los 6 años te viniste a Buenos Aires tal cual. con Tú tu lo has familia. ¿Mamá, papá? dicho. No, vine ¿Sola? solo con mamá. Solo con mamá. Solo con mamá y una pareja de ella en ese momento. Ajá. Pero no, padre y todo el resto de la familia quedó allá, en Ucrania. ¿Y cómo, viste, porque uno a veces me ha pasado con actrices que hemos conversado, y esto de dejar por ahí a los nenes chiquitos en un país y tener que ir a trabajar a otro? Total. En tu caso vos te viniste con tu mamá a instalarte a un país y dejaste a tu familia también paterna allá. Total. ¿Cómo fue transitar esa primera etapa de niñez en un país que no conocías con parte de tu familia? Bueno, justamente el otro día pensaba en esto mismo que nombrás de ir a otro país sin los hijos, dejarlos con la abuela, ¿no? Mi abuela en un momento le ofreció a mi mamá, bueno, déjala conmigo, yo la cuido y vos te vas a trabajar, porque en ese momento Ucrania se separa de la Unión Soviética y un poco era ilegal irte a Europa, era ilegal irte incluso a Moscú, que estaba al lado, y que teníamos familia. Pero mi mamá no quería separarse de mí, digamos, yo en ese momento era muy chiquita y no quería perderse la crianza. Claro. Incluso uno de los planes era, bueno, anda a Argentina, probá y volvés y yo te la cuido. Claro. Y al final, bueno, se volvió... ¿De qué trabajaba tu mamá? ¿Por qué vino tu mamá para acá? Mi mamá siempre fue modista, Ajá. igual que mi abuela, y ¿Vino a probar suerte? A ver cómo le pasa. Vino a probar suerte, sí. Un poco a probar suerte porque, bueno, estaba muy difícil allá la situación, una hiperinflación tremenda, muy complejo de subsistir. ¿Le preguntaste alguna vez por qué eligió Argentina? Sí, eligió Argentina por esto, por la legalidad, porque podía ir conmigo de manera legal, tener los papeles, y también porque era un lugar al que iba mucho ucraniano en ese momento, migraba muchísima gente, y también se iban a Canadá, a Estados Unidos, entonces esa era como una posibilidad, bueno, hacer pata en Argentina y quizás irse después a Canadá o a Estados Unidos, y finalmente no, Se quedó acá. no ocurrió. ¿Cuándo comienza tu etapa que empezás a sentir esta pasión, este deseo de la actuación, del arte en tu vida? Digo, de chica, ya estando aquí en Argentina, ¿fue alguien que te llevó, fue tu madre que te inculcó, fue una decisión tuya? ¿Cómo aparece el arte, lo actoral en tu vida? No, al contrario, mamá siempre quiso que hiciera como una carrera. Una carrera. Una carrera. Claro. Que igualmente la hice y me licencié y todo, ¿Qué sos? como ¿Qué sos? actriz, licenciada en actuación, En la Universidad Nacional de Exacto. las Artes. Pero bueno, ella quería algo un Sí, poquito sí, más sí. formal, un poquito más... Era la de antes. Sí, vos decías, bueno, pero es una carrera, es un trabajo, Claro. actuar. Sí, No, sí. pero yo te entendí. Sí. Pero bueno, y eso nació un poco, bueno, primero en forma de pintura, manualidades, siempre fui como muy hábil con las manos, hacía como cositas en porcelana fría en un principio y después empecé a pintar, me gané una beca en pintura y uno hubiese creído en ese momento que si iba a seguir el camino del arte iba a ir por ahí. Pero la realidad es que cuando arranco a estudiar traductorado público, la carrera, finalmente me parecía muy tremenda, o sea, muy difícil de sostener, bueno, no me gustaba para nada.
La actuación aparece a través de amistades que me llevan al teatro por primera vez, veo a Belén Blanco en el teatro y me vuela la cabeza, bueno, hay como una serie de cuestiones y finalmente conozco a una orientadora vocacional. Todo esto lo cuento en el libro, incluso tu anterior pregunta, muy bien. Que recién hablábamos fuera del aire. Está escribiendo un libro, Pablo, así que próximamente está escribiendo un libro, Sí, que no sabe todavía si es autobiográfico. Es muy autobiográfico, la verdad que sí. Pero si es ficcionado o es real, Tiene un poco de todo. va a haber un poquito de eso. Hay tela para cortar en ese libro, ¿no? Con la experiencia de vida que tenés. Ay. La verdad que sí. Y hablo mucho de esto de la migración, hablo mucho del proceso de volverme actriz y qué es lo que me pasa con ser actriz hoy. Claro, porque no debe ser, por eso te digo, salís de tu propio país, te instalás en otro, con tu mamá, dejas a tu familia allá, más allá de la cuestión obviamente económica y laboral de tu mamá, y de repente armás una vida acá, y bueno, y acá sos conocida a través de los papeles que estás haciendo, Sí. viste, pero inevitablemente imagino que tu corazón sigue estando allá a partir de... ¿Has vuelto a Ucrania? ¿Has estado por allá? Volví. ¿Ya de grande? Sí, volví a punto de cumplir 18 años. Entonces para mí fue como una especie de círculo que se cerraba ahí, como algo con el número 6, de que yo me voy a los 6, después de 12 años vuelvo cumpliendo 18, como todo tiene que ver ahí con el 6. En ese momento conozco a mi medio hermano de parte de mi padre que también tenía 6, como Ay, bueno, qué loco hay algo todo. Ahí Bricker usted, que le gusta La numerología, clave, sí. Hay algo ahí. Así que sí, vuelvo, me reconecto con toda esa familia. ¿Ya que actuabas además, a los 18 o estabas todavía en proceso? En ese momento estaba en proceso, ya había hecho algún taller de teatro, alguna cosa así, pero no estaba tenías como todavía. muy, y muy volviste fresco. allá y se te dio por instalarte allá nuevamente, por quedarte, no, era como visita y volver. Sí, fue visita y volver porque hay algo como de una primera infancia que tengo ahí, ¿no? Como eso, hasta los 6 años yo vivo plenamente allá sin ningún tipo de idea de que me iba a ir a claro. otro mundo, a otro país, a aprender otro idioma. Pero acá me formo como persona. Acá en Buenos Aires, Argentina, yo me formo como persona, empiezo a tener gustos, amigos, la idiosincrasia, como que yo aprendo, me vuelvo como una especie de mezcla entre estas dos entidades o nacionalidades, y cuando volví fue como, ok, esto es muy distinto, yo no sé si soy esto hoy. Claro. Pero sí había algo como mucha familiaridad, de reencontrarme con incluso olores, ¿no? Que uno entra en la casa de la abuela, y ese olor que decís, no vuelvo a esto hace 18 años y me transporta, viste, inmediatamente. Bueno, es la primera infancia, ¿no? Es muy loco entre eso. el año y los 5 años hay toda una etapa que por ahí uno no tenga tanto recuerdo, algunos chicos sí, pero toda la cuestión olor y percepción y como si algún día hubieras estado ahí, ¿no? Seguro. Y seguramente estuviste. Estuve, pero en la claro. memoria real uno no lo tiene tan en claro, no lo visualiza tanto. Pero a la vez en ese momento creo que fueron tan fuertes todos los hechos que pasaron en ese momento, Claro, que yo lo tengo tienes en tu momentos memoria. como muy puntuales, como si fuesen mini videitos de recuerdos perfectos. Y los familiares que te encontraron ya con 18 años, porque obviamente en ellos vos seguramente estabas mucho más presente. Sí. ¿Cómo fue esa reciprocidad? ¿Cómo fue del lado de ellos? Bueno, tu papá vivía cuando vos... Es decir, ¿vive tu papá? Sí, vive. ¿Te reencontraste cuando fuiste a los 18 con él? Me reencontré. ¿Y qué fue de la salida de los 6 a los 18? Mira, yo creo que para él, en ese momento sobre todo, yo todavía seguía siendo la nena de 6 que se había ido. Porque hubo algo, bueno, en el medio nosotros no estuvimos muy conectados, él, no sé, le habrá costado su parte, pero la realidad es que fue como una paternidad bastante ausente en algún sentido, quizás por la distancia, quizás por no sé, lo que fuese. Pero digamos, yo de mi lado tuve como algunos primeros llamados los primeros años y después desconexión total, entonces yo me reencuentro con un padre también con mucha distancia, ¿viste? Como hija fue... Bueno, no sé, tenemos mucho que hablar. Y él me seguía diciendo, viste los apodos que me decía a los 6 años, y me besaba y me abrazaba y me olía esto del olor, ¿no? Y yo como, me invadís, como, ¿qué pasa? Claro. Pero bueno, también súper entendible. Tiene un registro diferente, lógicamente. ¿Y por qué se te dio esto de empezar a escribir un libro, quizás parte de tu autobiografía? ¿Por alguna transición, por algo emocional que estás transitando, que dijiste, bueno, no es algo que comúnmente
O por ahí sí, ¿no? Pero te tiene que gustar la escritura, tenés que abrirte un poco de tu historia. Digo, Sí. ¿por qué te lleva este tiempo a pensar en un libro? El libro nace un poco de un proceso, sí, personal, 100%, en el cual, no sé, algunos lo llamarán la vuelta de Saturno, otros le dirán la crisis de los 30, qué sé yo, a mí no me importa ponerle un nombre. ¿Cuánto? 29. 29. Muy joven. Los 29 nuestros, Dios mío. No tenerlos, ¿no? No tenerlos. O sea, por eso, hoy acá, mañana allá, y sí. 29 años. Y hay algo a los 27 más o menos que yo empiezo a sentir que empieza a cambiar o cierta pulsión a meterme como muy de lleno, a empezar a revisar un poco de dónde viene casi como un estudio quirúrgico de quién soy, por qué soy así. Y esto me lleva a hacer un montón de preguntas, tanto a mi madre como a mi padre. Y todas estas preguntas surgen todo de un mismo proceso, digamos. Yo estaba como en un proceso de buscar qué hacía cuando uno no es actriz, bueno, qué es, ¿no? En todo ese tiempo entre un proyecto y otro, que suelen ser muy largos, ¿no? A veces claro, entre sí, uno sí. y otro, digo, pueden pasar meses. Entonces digo, bueno, ¿qué soy cuando no actúo? Como que, ¿qué hago con todo este tiempo que tengo? Entonces en toda esa búsqueda de encontrar una nueva vocación o algo en lo que detenerme, empiezo como a hacer toda una investigación, arranco con el libro, ¿cómo se llama? La guía del artista, bueno, no me acuerdo, El camino del artista, que te propone un par de ejercicios, entonces empiezo a escribir un poco más asiduamente. Yo escribía más tipo diario, Claro. qué sé yo, más Sí, digo, un diario íntimo. un diario íntimo, pero muy cada tanto, no sé, con algún suceso. Y esto me propone un poco una escritura un poco más diaria. Después empecé a investigarme yo a través de Este dolor no es mío, de Mark Walling, a hacerme un montón de preguntas del embarazo de mamá, de la separación de mis papás, de cómo fue esa transición, esa migración de Argentina a Ucrania, y un poco termino haciéndole un montón de preguntas a mi mamá, que quizás fueron temas que hablamos 1.000.000 de veces. Que bueno, bueno, porque creo que por ahí en algún momento uno hace ese clic Sí. de algo que por ahí tiene guardado, que es Sí. parte de su historia, o lo Sí. naturaliza de tal manera. Tal cual. Pero bueno, en algún momento, quizás como para entenderte vos en tu presente, decís, bueno, pero pará, necesito un poco más de esa información Sí. que la tengo ya como manual, Sí. porque tu mamá te la debe haber contado 40.000 veces, Tal cual. tu salida de allá acá, pero profundizando quizás en ese sentimiento, Sí. o como vos decís, en conocer un poco más de vos, Sí. quizás. Tal cual, y fue eso, un proceso de mucho autoconocimiento, hice como unas terapias muy profundas también, como comparando estas cosas, y de repente también se me abrió un canal de comunicación con mi viejo que no había pasado hasta ese momento, y pasar de no saber de qué hablar o de hablar cada muerte de obispo a 50 minutos sostenidos en los cuales yo le hago un montón de preguntas y él desarrolla, para mí fue una novedad total también. Entonces empecé a ver como patrones en la historia y todo eso me pareció súper interesante. Entonces era un poco lo que yo ya sabía, pero esto como discursos quizás cristalizados ya de lo que soy o de la historia que yo cuento de mí, más la versión de mi mamá, más la versión de mi papá, y eso llevado al hoy. A mí me encantó. No, la verdad que es muy interesante. Y aparte que muchas personas transitan, más cuando hay estos cambios culturales, ¿no? De vida prácticamente, de raíz, ¿no? Porque viniste muy pequeña. Entonces, inevitablemente todo eso conlleva a una cierta edad, seguramente a muchos planteos, ¿no? Esto, de lo que vos estás planteando. ¿Fue un antes y un después el amor después del amor? ¿Fue un antes y un después en tu carrera, digo, encontrarte en esa pantalla, en ese casi protagónico de hacer con la serie de Fito, con lo que representa Fito, con lo que representa Cecilia Roth, obviamente como artista, pero también en esa historia de amor impresionante? ¿Cómo te llega a eso y cómo te sentiste después, ¿no? Porque fue impresionante. Fue un antes y un después seguro. Nada, yo ya tenía como carrera y experiencia y un poco de todo transitado, pero esto fue como, no sé, un desafío tan distinto y tan nuevo, interpretar a alguien que existe, que está vivo, claro, que tiene una historia y que tiene una actualidad también, y todo el respeto que eso me generaba, ¿no? Cómo interpreto a una persona que está ahí observando que... ¿Cómo fue la elección? ¿Hiciste casting? Hice casting. ¿Hiciste casting? Sí. ¿Sabías que eras para ese personaje?
Sabía que era para ese personaje, sí. ¿Ya te habías como cierto luqueado como Cecilia, sí? Sí, seguro, sí, claro que sí. Sí, la investigué todo. Ya para el casting miré... Fuiste toda armada, así luqueada. Sí, ok, muy bien. Me la jugué al 100 busqué a ver cómo se vestía, busqué cómo se maquillaba, me maquillé tal cual, encontré un relojito, me lo puse, como que solté los rulos, todo. Bien. Le intenté bajar la voz, pero fue imposible en esa instancia, y después trabajé mucho una vez que quedé con la voz específicamente. ¿Qué te pasó ese momento que a nivel emoción, no? Imagino, quedar en un casting semejante, que se deben haber presentado un montón de chicas seguramente, y que también deben haber sido muy selectos a ver quién es, ¿no? Porque son series que tratan de buscar, ¿no? Como ese detalle, más allá de que se parezca o no físicamente, pero que encaje, viste, con esa personalidad, en este caso de Cecilia, y recibir esa confirmación de que eras vos, esa persona. O sea, ahora no me acuerdo, pero me imagino que muchísima emoción. O sea, cada vez que me confirman por un personaje es como una alegría exorbitante. Seguramente habré salido a festejar, a celebrar, a brindar, pero también soy una manija, entonces seguro levanté el teléfono y como, tengo que empezar a preparar a tal persona, como por favor, ayuda. Porque realmente lo quería hacer muy bien, no quería caer en la imitación, no quería quedarme corta. ¿Te ayudan corta. Los productores? ¿Cómo se va gestando esas series, digamos, en donde tiene que ver con una biografía, con la mayoría de la gente, en este caso, como en Fito, Cecilia, que viven y que uno pueda también testimoniar? Entiendo que te has juntado con Cecilia para conversar, entonces por ahí se torna un poco más fácil que si la persona no existiera o no estuviera. ¿Cómo se va gestando ese trabajo de producción con el artista? Bueno, en principio, digamos, algunos tuvieron la suerte de que la producción los acercó directamente a la figura. Por ejemplo, a Fito, obviamente ahí hubo como una reunión. Igual Fito tenía ganas de conocernos, entonces él mismo organizó una reunión sin productora, sin nada, para que nos conociéramos todos los protagonistas. Y fue precioso. ¿Le hacían preguntas a ustedes? Sí, obvio, 40.000 preguntas por segundo, pero también, digo, por ahí todas en la cabeza de uno, porque él habla y te cuenta y es tan interesante que quizás había preguntas vitales para hacerle, pero que te olvidás porque estás ahí inmerso en la historia que él cuenta, que además la cuenta bárbaro, es un cuentacuentos espectacular, y es muy, es muy magnético, entonces... fue un primer acercamiento muy, muy lindo, pero también él fue protagonista absoluto. ¿Y con Cecilia te encontraste antes de la primera grabación o ya rodando la grabación? Ya rodando. Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bien, muy hermoso. Yo le tenía mucho miedo. Claro, mucho miedo. Debe ser muy fuerte. Sí, es fuerte, la verdad que sí. Y eso, ¿no? Las expectativas de uno, las expectativas del otro, como no sé, había mucho en juego, podía no gustarle, podía no estar de acuerdo con el guión, y yo no sabía nada de todo esto, y tuve la suerte de que Fito Páez me llamó por teléfono y me habló un montón, y ahí yo le pregunté, che, ¿qué onda, Cecilia? Claro. Y me hizo el gancho y estuvo buenísimo. Y la verdad que Cecilia, un amor, porque súper abierta, predispuesta. Y aparte una actriz impresionante. Pues, la amo. Interpretás a alguien que además trabaja de lo mismo. Sí. ¿No? Y que inevitablemente puede mañana ser convocada para ser de alguien, entonces inevitablemente ahí hay una conexión muy diferente a cualquier otra persona. Sí, totalmente. Y mismo eso, como actriz, yo podía entender si ella no quería saber nada, ¿viste? Claro. Y era como, bueno, puede decirme que no, listo, ya está. Y yo iba como mentalmente preparada, y cuando fue tan amorosa, lo único que podía sentir era puro y total agradecimiento, porque digo, qué esfuerzo, ¿no? Que se hable de tu vida, de algo tan personal. Y de una relación que fue tan fuerte, pero que después con el paso de los años, obviamente quedó como una relación muy emblemática, pero bueno, después cada uno rehizo su vida, sus historias, un hijo en común, etcétera. Entonces, digo, viste, es volver, y aparte el furor que tuvo esa serie. Si ustedes mientras lo grababan, ¿imaginaban que esto se estrenaba y iba a romper taquilla como rompió? No. Yo creo que no. A mí me sorprendió, a vos, Pablo, a mí me sorprendió, ¿eh? No por lo que Fito, que obviamente todos sabemos que es uno de los artistas consagrados en nuestro país, y obviamente, pero bueno, eran cosas muy como viejas, ¿no? Muy antiguas, muy de hace 1000 años. No, bueno, lo que pasa es que es parte de nuestra historia, la gente que nos gusta el rock. Tal cual. Prestamos mucha atención, yo todavía no tuve oportunidad de ver, estábamos hablando justamente con ella fuera de cámara, que por ahí yo cuando pasa la ola y la tengo como pendiente, pero...
En cierta forma no me sorprendió el éxito que tuvo, porque es un asunto que al público argentino le interesa y mucho. Sí. Nada menos que Fito Páez, ¿no? Sí, total. Sí, pero también era como... A ver, yo la vi completa y la verdad yo no soy una persona de muchas series. Mira. Pero era como que un capítulo me llevaba a otro y se mezclaba con cosas pasadas mías, porque esto que total. te digo, tiene que ver con mi historia. Es historia. parte de nuestra historia. Con mi adolescencia y con mi historia. Y quizás en ese momento yo no miraba las revistas para ver con quién estaba Fito Páez, ¿entiendes? Digamos, se entiende. Era más en lo musical, claro. Pero en lo artístico que él iba contando la historia en la película, al mismo tiempo pasaba lo que después uno se iba enterando de las relaciones y de Fabiana y de Cecilia y de todo lo demás. Entonces digo, me parece que fue muy bien contada, muy bien lograda. Sí. Todos trabajaron impecable. Tu personaje, la verdad, yo lo vi sin saber que te iba a tener aquí, mirá, impresionante. Tenés que verla, Pablo, porque realmente tengo que ver. El guión está muy bien, los artistas están muy bien, están medidos en lo que... No están exagerados. Bueno, era un riesgo, ¿no? No están exagerados. La verdad que el que hace Fito, chapó, ¿no? Ese chico se habrá inmolado noche, mañana y tarde, porque bueno, lo que podés hacer en hacer una imitación es un camino muy breve. Sí. Entonces sentí que no había imitación de ninguno, ¿me entendés? Es que creo que eso estuvo muy cuidado y creo que todos estuvimos muy atentos a eso y trabajamos muchísimo para que eso no ocurriera. Todo el equipo, no hablo solo de los actores, sino que todo el equipo estaba atento a que fuese lo mejor de lo mejor, como que todos queríamos que fuese un producto espectacular, y creo que lo mismo que te pasó a vos, que sentiste que de algún modo se contaba tu historia, ¿no? Sí, con sí, esto de yo crecí con esta música, o en ese momento yo iba al colegio y pasaba esto. Yo la estaba mirando, la miro por general a la noche cuando mi hijo se va a dormir, que puedo tener un minuto de paz, y ya te digo, no soy una fan de series, no, es raro sentarme y mirar. A veces miro un capítulo y digo, bueno, basta, miro al otro día, ¿no? Por ahí no me tomo 2, 3 capítulos en un día. Y la verdad que era porque me transportaba. Y aparte es mucho más valedero porque vos no sos una consumidora del palo del rock. No. Vos sos más de tu amado Luis Miguel y demás. Yo trabajo en una radio de puro rock nacional y tengo que verla sí o sí. Pero a mí me gustaría, si me permitís, Andy, destacar que esta actriz bella y talentosa llegó al público masivo a través de un boom televisivo, cuando acá en Argentina la ficción todavía pesaba, que fue ATAB, ¿no? Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y ahí se da algo muy particular con tu papel, porque en esos elencos corales hay veces que los papeles secundarios se tornan y mutan a algo mucho más importante, y eso pasó de alguna manera con tu papel. ¿Cómo viviste ese proceso? Y fue también... De ese inmigrante, ¿no? Que tiene que ver mucho con tu pasado. Tiene mucho que ver, sí, es verdad. Bueno, sí, lo mismo, mucho agradecimiento, porque en realidad entré creo que por 2 escenas o 3 escenas, como una cosa muy cortita, y finalmente cuando yo ya daba por terminar el trabajo y estaba chochísima, que había salido en la tele, que qué sé yo, con un elenco despampanante, de repente me vuelven a llamar y me vuelven a llamar y me vuelven a llamar, y realmente eso, yo nunca supe cuánta magnitud tendría este personaje, que creo que se fue escribiendo a medida que estábamos ahí. Entonces, y de repente me dieron escenas cada vez más comprometidas, más interesantes. Con un asunto muy fuerte, Andy, como el trato de blancas, tal ¿no? Cual. Tremendo. Tal cual. En esa época. Sí, tal cual. Y fue un personaje que yo quise mucho, porque... Bueno, por varios motivos. Por un lado lo relaciono un poco con mi mamá, esto, ¿no? De la inmigrante que habla mal, que no entiende del todo, pero a la vez Helga tenía la particularidad de que era muy fuerte, Helga, muy... Sí, de armas tomar. De armas tomar, entonces eso me parecía divertidísimo, porque yo podía como jugar a que... ¿Te gustan los papeles fuertes? ¿Te gustan los desafíos que por ahí sean la antítesis a lo que vos... salir del lugar de confort, de la comodidad, que decís, bueno, lo sé hacer, porque totalmente. Bueno, es decir, ¿te gusta romper un poco con eso en la actuación? Sí, lo peor que me puede pasar es llegar a una producción y que me digan, bueno, tráete tu ropa y más o menos así peinadita como estás, me encanta, vamos.
Me quiero morir No. porque yo necesito un poco algún estímulo para poder entrar en el personaje y sobre todo eso, lo que más me gusta es componer algo y mientras más distinto sea a mí, tantísimo mejor. Tantísimo mejor. ¿Vio tu mamá la serie? Sí, ¿Vio tu papá la claro. serie? Mi papá debe haber visto, sí, también, porque como ¿Qué? está en YouTube se la pude haber pasado, pero... ¿Y comentarios? Bien, bien. Es gracioso porque al principio como que nadie se lo imagina y todo el mundo Claro. te pone piedras en el camino porque quieren que te vaya bien y que ganes dinero y eso es súper entendible. Y una vez que estás en la tele y que estás con tu platita, Claro. que ya podés pagarte tus cositas Todo eso y cambia. todo eso cambia y todo se vuelve súper, ¿cómo se llama la palabra Sí, esta? como cotidiano, digamos, Sí, como pero- que es normal que te va a pasar lo ¿cómo que te es? está pasando. Sí, pero también chochos, ¿no? Como, Sí, ay, sí, cholulos. qué buen, cholulos. Esa Son- palabra. Son cholulos. Como la señora Marta, que le mando un beso a mi madre. Exacto, bueno, mamá claro. se volvió una cholula Claro, de no. su Nunca hija le y eso es preguntemos a nuestra precioso. familia cómo estoy, porque siempre vamos a estar bien. Sí, Siempre. no, Tal y cual. sí, es así. Y más si por ahí uno no viene con esa historia artística. Yo también vengo de una familia que mis padres jamás estarían en un programa de televisión. Claro. Entonces es muy difícil Sí, imaginarlo que ver lo tu posible. nena o tu hija entra en un mundo que, qué sé yo, acá nadie es ni actor, ni actriz, ni conductor, y entonces ¿cómo? Sí, sí, no te va a salir, es Tal decir, cual. no es un mundo para vos. Sí. Y bueno, estamos hablando de épocas muy de años atrás, quizás hoy las madres jóvenes hacia adelante crían distinto, pero bueno, en esa época, de hace 20, 30 años atrás, los padres eran un poquito más reacios Sí. a estos mundos, ¿no? Sí, obvio, pero además siempre sale como creo del deseo de que al hijo le vaya bien, ¿no? Total, Entonces, como total. es súper entendible desde dónde, pero bueno, es re lindo ahora verla disfrutar en los estrenos y que, ay, ¿quién va a estar? Va a estar Luciano, ¿viste? Y lo quiere saludar y esas cosas, no sé, me parece divertido, Está me parece bueno. muy ¿Estás en tierno. pareja? ¿Estás de novia? Muy en pareja, planeando casamiento. No, muy bien. Sí. La gente se casa, no como usted. La gente se La sigue gente se quiere casando, ¿puedes casar. ¿Acá en Argentina? ¿Te Sí, casarías? sí, acá. Bien. Acá. ¿Él es argentino? Él es argentino. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, muy bien. Eligió bien, argentino. Sí, claro. Muy bien. ¿Con él te irías para España? ¿O esto de ir probar suerte En principio quiero ir como a tantear, a probar, a estar Déjala un en tiempito. paz, que vaya, haga sus contactos. El amor en otro ámbito. No, él no vale el amor. Ah, Él dice mirá, que el mirá. amor es complicado. No existe. Sí, que uno Pero que tiene que... priorice su carrera, ¿o no? No, es muy joven igualmente, es muy joven. Yo creo que es un balance de todo, qué sé yo. Claro, También cuando uno encuentra un compañero Obvio. que a uno lo acompaña y Trabaja lo de lo O sea, te potencia. hace la No, gamba, no, como no. decimos en Argentina. Sí, Claro. sí, recontra. Sí, más que la gamba me hace un soporte casi imprescindible. Claro. Es muy buen compañero y me potencia y entonces Eso es bueno. en ese sentido voy primero yo a ver qué onda y después vendrá él a visitar seguro y después, bueno, si me va muy bien y hay No que vuelve, quedarse, Andy. bueno, vamos un rato Con para ese allá. talento y esa cara no vuelve. No, Nah. bueno, se despide del novio Yo argentino. estoy muy enamorada de Argentina, es muy No, difícil que yo me no vaya. me cabe duda que estás enamorada, pero cuando un cameraman, una cámara, una lente española capte eso, ese talento, chao. Adiós Argentina. Bueno, Te vamos a ver Quizás- en plataformas. Bueno, quizás, ojalá, quizás haga un poco el mismo camino de Cecilia en ese sentido y tenga un poco una pata allá, una pata Claro. acá, Sí. que sería como la mejor de todas las versiones, Sí. porque yo Argentina lo considero mi hogar y Totalmente. me gusta. ¿Mirás un poquito, pispeás un poco lo que pasa con Ucrania y Rusia, con la guerra o no? Muy Sí. poco porque me hace bastante daño, pero sí estoy atenta a mi abuela, a mi padre y tal para saber cómo están y en qué andan y si puedo ayudar de algún modo. Y las noticias en ese sentido, pero más a través de ellos que leyendo. Que de estar Mi informada. mamá ver, está un poquito más informada, entonces también ella es un buen filtro para saber más o menos en qué anda la totalmente. situación. Bueno, la verdad que cuando saques el libro tenés que volver. Bueno, Y si estás en España y Encantadísima. pegás un papelazo, tenés que acordarte de nosotros. por supuesto. Traemos Vamos a suerte llamar de nosotros Argentina y también. decir, pero somos más felices, ¿cómo no nos puede atender? No, pero bueno, ahora tiene un papel principal, protagonista, y Va a está haber en Madrid. más, van a llegar más papeles. Sí, Claro, no, obvio. innumerables Así que papeles. la verdad que es un mundo... A ver, uno tiene que ir por esa conquista más allá de lo que sea, porque la propia Cecilia también un buen día salió de acá, que hacía papeles espectaculares, y bueno, era otra Argentina también, era otro el mundo. Era otro el mundo. Hoy sí. tenés mucho las redes, el mundo está como más chico,
Puede ser. En la época que Cecilia partió, como muchos otros artistas, era como muy lejos decir vamos a España, como que no volvías más. Hoy está acá a la vuelta, Sí. porque también el consumo de la comunicación se hizo diferente, Sí, y tal entonces cual. las plataformas, las series. Así que no dudo que vas a tener un gran trabajo allá, un gran proyecto. Ojalá. Y te esperamos aquí. Quiero el libro, así que escribilo rápido o antes de irte o algo. No, ya está escrito, ahora estoy como editando los últimos ¿Lo detalles. vas a editar por alguna editorial? En principio estoy yo en mi edición personal de como Y después lo pequeños vas a presentar detalles. como para Después que alguien lo presentaré y seguramente haya un trabajo editorial, seguro. Perfecto. seguro. Un placer tenerte. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Disculpa el tiempo de espera. No te preocupes. Muchas gracias. ¿Nos vamos a la pausa, Pablito? Venimos con más, no se vayan. Ya venimos.